Hoy Marriott es la cadena hotelera más grande del mundo. Su nombre es sinónimo de hospitalidad, de comodidad, incluso de lujo. Siempre todo lejos de nuestra casa, cuando estamos de viaje. Pero ¿quién comenzó este imperio multimillonario y que abarca todo el mundo? Nada más que un pastor de ovejas que comenzó vendiendo refrescos, gaseosas, limonadas para salvar a su familia de la bancarrota. Hola, mi nombre es Juan Suárez y esto es Lecciones de CEOs. Analizo la vida de cada uno de los líderes que han transformado el mundo. Vamos a ver su historia, sus fracasos, sus principios, para que tú y yo podamos aprender de ellos y aplicarlo a nuestra propia vida. Antes de empezar, te quiero decir algo súper rápido. Por favor, si aún no nos sigues, hazlo. Dale clic en seguir aquí en la plataforma. Y 2, si nos puedes colocar 5 estrellas, si crees que este episodio y este podcast en general te ayuda, por favor hazlo. Ahora sí, volvamos a la historia. En 1900, en Utah, nació J. Willard Marriott. Él fue el segundo de 8 hermanos y Bill, como lo llamaban, desde muy pequeño. Siempre fue muy trabajador, su ética de trabajo fue impecable desde el principio. Y desde temprana edad ayudó a su granja, a la granja familiar, a crecer. Tanto fue así que ayudó a cultivar remolacha y a criar ovejas en la pequeña granja familiar que ellos tenían. Y a partir de ahí empezó a desarrollar muchas habilidades. La primera, confiar en su propio juicio e iniciativa. Como él dice, o dijo, es que su papá, desde muy pequeña edad, le daba responsabilidades de todo un hombre. Y esto siempre se lo daba, le daba estas grandes responsabilidades, dándole el qué y no el cómo. Y aquí abro comillas. Él me decía lo que quería que se hiciera, pero nunca me dijo cómo hacerlo. Debía buscarlo por mí mismo. Y aquí empezamos a encontrar cuál es la mentalidad, cuál fue ese mindset detrás de un fundador que hoy en día, o que creó una empresa más bien, que hoy en día no solo es la más grande del planeta, sino que tiene más de 10 marcas a nivel hotelero, a nivel mundial. Y esto es algo impresionante. Entonces, entender que no hay que mostrar a las personas, a tu equipo, incluso a tu misma familia, el cómo hacerlo, sino el qué, para que ellas tengan esa mentalidad de ser una persona recursiva y poder llegar al resultado, es algo clave. Ahora bien, a los 13 años, Marriott inició su propio negocio y reclutó a sus hermanos menores para ayudar a cultivar lechuga en unos terrenos que ellos tenían. Al final, esa cosecha en el verano trajo $2,000. Naturalmente estamos hablando de 1900, los años 1900. Imagínense tener $2,000. Hoy en día, yo viviendo acá en Colombia, $2,000 son, pongámoslo en la TRM, 8 millones. 8 millones aún sigue siendo más allá de un salario mínimo, por lo menos acá en Colombia. Tiende a ser más o menos, redondeemos que el salario mínimo está en 1 millón, entonces supongamos que son 8 millones, 8 salarios mínimos. Yo sé que no está en 1 millón, no, ni mucho menos, está en 1,400,000, pero para ponernos fáciles en el cálculo, ¿no? Así que $2,000 fue lo que él consiguió, Marriott consiguió, y esto fue impresionante. Así que su papá le dio la responsabilidad, la venta de 3,000 ovejas. 3,000 ovejas. El papá dijo, ok, ya te he dicho siempre el qué, no el cómo. Ya me mostraste que eres una persona recursiva. Ahora, para salvar a la familia, te encargo que vayas a San Francisco sin escoltas y por la vía del ferrocarril con 3,000 ovejas. Esto fue algo
absolutamente gigante. Y yo creo que hoy en día también se debe considerar una tarea inmensa. Imagínense eso, estar en Utah y pasar casi que todo el país para poder entregar 3.000 ovejas sin escolta. De verdad que al final esto pues hizo que pues Bill tuviera que abandonar el colegio y empezar a trabajar de tiempo completo para ayudar a mantener a su familia, a su gran familia. Sin embargo, y a pesar de haber hecho y entregado esta tarea, pues su papá al final se declaró en bancarrota, había quebrado, y esto pues naturalmente hizo que pues su mindset cambiara muchísimo. Me recuerda muchísimo a Michel Ferrero, a Ferrari. Es que más que ser contemporáneos, se repite este patrón. Una familia que sufre por dinero y esta persona desde muy niño sale adelante, es una persona resiliente frente a los problemas y a partir de ahí es que dice, nunca más pues voy a volver a pasar por esto. Así que, si bien pues fue una experiencia fascinante para Bill haber pasado las montañas con estas ovejas, él se dio cuenta que para poder avanzar en su vida necesitaba educarse, tener una educación sólida. Por eso, cuando se volvió a Utah con la ayuda de un antiguo profesor, completó todos los requisitos necesarios para terminar el colegio. Y a partir de ahí fue a Weber College, de manera que tuviera una licenciatura que lo permitiera graduar de la Universidad de Utah en 1926. Obviamente, Bill no tenía todos los recursos pues, para pagar su colegiatura, para pagar su matrícula, de manera que tuvo que trabajar para poderse pagar sus estudios. Entonces empezó a enseñar teología, vendió ropa interior de lana, y esto también pues forja un carácter bien importante en una persona, una ética de trabajo muy clara, que si bien ahí fue donde conoció a su esposa, a la que se convertiría en su esposa, a Alice, pues igual determinó ese carácter que iba a tener Bill, una persona trabajadora que tenía muy claro que lo que estaba haciendo en ese momento era simplemente un medio para llegar a sus sueños. En eso también pues era una persona bastante afín a la religión y tuvo diferentes misiones con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una iglesia mormona, y durante este viaje, o durante estos 2 años, viajó por el país y fue a Washington, D.C. Y él se dio cuenta, cuando terminó esta misión, recordó que por su viaje en Washington, D.C., lo que al más se le quedó fue un vendedor ambulante durante el verano, bajo ese calor bien pesado, muy fuerte. Él lo que hacía era venderle limonada a los turistas que estaban en Washington, que estaban acalorados, a sus familias y también a hombres de negocios. Entonces él dijo, ok, esto puede ser una gran idea y me puede ayudar a salir adelante, pero en vez de ser un vendedor ambulante, él lo que quería era establecerse, tener un punto, tener un local donde la gente se pudiera sentar y tomarse algo refrescante, cubrirse del sol y naturalmente estar cómodo, ¿no? Porque en algunos videos, lecturas donde estuve investigando sobre Bill, él tenía una pasión impresionante por la hospitalidad. Él lo que quería genuinamente es que la persona tuviera una experiencia muy limpia, una experiencia digna del servicio. Y eso al final, eso se convirtió en un libro escrito por Bill, pero se convirtió en el valor principal de Marriott. Y cuando me refiero a que se convirtió en el valor principal de Marriott, te lo digo de primera experiencia, porque mi primer trabajo, mis prácticas profesionales fueron en la cadena Marriott, en Madrid, en España. Y todos los días, todas las semanas teníamos una formación
una capacitación sobre qué era el servicio, sobre cómo era de importante colocar primero a los clientes, pero también a los asociados, así se le dice en Marriott, a los asociados, es decir, a los compañeros, tratarlos de iguales, de tener una gran cultura de equipo, porque eso al final iba a permitir que se desempeñara uno muy bien frente al cliente, ¿no? Entonces, de verdad que tener un valor muy claro, tener unos valores muy claros en una compañía desde el principio, le van a permitir al fundador, al empresario, poder forjar esa personalidad en la empresa que naturalmente va a trascender con los años. Así que voy a volver ya, me vuelvo un poquito más a la historia de Marriott. Así que, pues él se dio cuenta de esto, ¿no? Y también pudo asociar los puntos, pudo unir los puntos, como dijo en su momento Steve Jobs, y se acordó que una de las tiendas populares de cerveza cerca de su universidad era AEW, que era una cerveza, digamos que artesanal, que se vendía, pero que no tenía puntos en Washington, D.C. Entonces lo que él hizo fue ir hasta Sacramento y reunirse con Roy Allen, que en ese momento pues era el CEO de la compañía, y pues simplemente fue y le dijo, oiga, yo quiero una franquicia de esta empresa para poder distribuir la cerveza. Entonces al final Allen pues aprobó su solicitud y Bill, lo único que necesitaba era comprar un local o arrendar un local para poder empezar con su idea. Al final, básicamente la idea de Bill Marriott era tener un punto donde pudiéramos vender, distribuir cerveza. Y todo eso empezó en 1927. Con su esposa Alice, como les digo, la conoció en la universidad y se casó con ella. Y aquí llegamos a un consejo que creo que lo he escuchado ya muchas veces conforme pues uno va creciendo. Y no solo es la decisión financiera más importante, sino también yo creo que parte de la felicidad, y es elegir bien con quién te casas. Y para Bill, casarse con Alice fue algo fascinante porque no solo era su esposa, era su socia, era su compañera de ideas, de aterrizar todo lo que ellos querían hacer. Ese imperio que hicieron fue también gracias a Alice. Ya vamos a hablar un poquito sobre el rol de ella en el crecimiento de la cadena hotelera Marriott, pero sí que es cierto que junto a Alice y a su socio comercial Hugh Colton abrieron la tienda. Mantuvieron precios bajos, trabajaron arduamente durante todos los veranos húmedos de DC, tenían en ese momento 9 puestos y le ofrecían a los clientes comprar cerveza. Y aquí hablamos, y aquí ya empezamos a ver un esbozo de realmente lo que es emprender, lo que era la mentalidad de Bill. Porque aquí voy a empezar a abrir comillas sobre lo que ellos hicieron. Esto fue un video viejo que me conseguí, pero sí que es cierto que muy muy claro, de viva voz de ellos. Abro comillas. Vi Washington, vi lo caluroso que era y supe que la cerveza helada sería una genialidad para Washington. La joven pareja iba a pasar horas y horas aprendiendo el negocio. Vuelvo a abrir comillas. Podíamos vender cerveza en el verano, pero no la podíamos vender en el invierno. Así que decidimos poner comida caliente en el menú, y por eso se llamó el local o la compañía empezó a llamarse Hot Shops. Pusimos y vendimos tamales calientes con chile y barbacoa, tamales mexicanos. Alice al principio hizo tamales, oiga, unos gringos, si se quiere, que hacían vendiendo tamales mexicanos en Washington. Fue justo al final donde ella terminó encargándose los tamales. Ella decía, hicimos tamales mexicanos, de clase, de educación, de y también hicimos tamales de California. se juntó.
en eran un dúo tamales, totalmente improbable, cafés grandes de pero harina sí de que es maíz, cierto hojas de maíz. iba a cambiar la historia de Y cómo se la fabricaban empresa las Hot, cosas. Hot Porque al Shops, final perdón, Charles sobrevivió Bowles ese primer aportaba el invierno. dinero, el carisma, la Y a educación. partir de ahí, Henry Bill comenzó a aportaba expandir el talento negocio. mecánico, la precisión artesanal. Eran como el Hacer yin y el comillas. yang. Juntos eran mucho más. Uno inicia con una que idea. cada una de las partes eran Y a la partir suma de las ahí, partes. naturalmente, Y fue ahí se van encontrando donde diferentes decidieron obstáculos. Que la no me- empresa iba a llevar yo ambos nombres. alguna vez escuché una siempre frase con bien Rolls interesante primero. y es: Entonces así a la nació persona que hace Rolls-Royce. cosas, le pasan Y cosas. Junto con esto, Y es nació natural. el primer modelo, ¿No? Rolls-Royce Entonces, 10H. pues claro, empezaron con esta idea, vamos a vender Y se presentó en cerveza, el Salón de pero París no en se dieron, 1904. no tuvieron en cuenta pues que obviamente en el Fue ahí invierno donde se Washington, juntaron los que dos está mundos. A partir al norte de una del frustración, continente, iba a tener pues un una invierno frío, pues, frustración quien iba a de, tomar cerveza en ese pues momento. realmente, Así que lo que llamamos los hoy, ¿no? carros que Pivotaron existían la en ese idea, momento una frase ahí de no startup eran los adecuados. para y al igual poder que sobrevivir James y que Dyson, sin duda alguna con les su trajo muy aspiradora, buenos réditos, una gran idea, Royce pensó que fue todo se empezar podía a mejorar. vender comida Y fue caliente ahí y por eso se donde, llamaba Hot Shops. Pues, Así como, que, como lo digo, como lo repito, algo surgió clave. esta gran Ahora, sociedad. dice, Al final, vuelve a decir Bill, Rolls-Royce vi un gran futuro Limited en el negocio de los crearon autoservicios, del la empresa y drive-in, empezaron a fabricar carros. Mientras que Henry los porque creaba, todos los estaban conduciendo fabricaba, un carro, Charles un los vendía, automóvil, y tener con un modelos de 3, estacionamiento, un 4 hasta parqueadero, 6 cilindros. donde pudieran Y el entrar más y ser exitoso atendidos fue en el su carro, 30 HP. era algo grandioso. ¿Por qué? Porque Henry se obsesionó. Al final, en ese con momento, hacerlo y lo más aquí hablamos de silencioso otro posible. concepto clave, De y es hecho, el timing, ¿no? Hubo un test Pues hablar, donde abrir o hablar de un colocaron autoservicio un vaso de agua cuando y el claro, en boom ese momento pues de los con ese carros ruido, todavía con ese no movimiento pues estaba, el agua se iba a mover, pues iba a se ser un se iba a despropósito. salir del vaso. Pero su test Entonces es fue tan supremamente bueno clave que la idea que uno tenga que- pues o esté el carro muy era tan alineada bueno con el timing, con el mercado, que el que mercado no se esté derramó realmente ni una preparado gota para de esto. Y esto es lo mismo. Y para poder que los hacer hermanos esto, Michelin pues en traigo su otro momento. concepto Ellos del episodio con probaban, Amiel lo Manevich, probaban el mundo, que su donde lo producto era entrevisté, suficientemente bueno, gran y a empresario, partir de ahí las ventas emprendedor venían solas. caleño, que Entonces, tuvo esa visión sí de que es abrir cierto Amazónica en Miami y ahorita con Copiloto, donde apoya lo que emprendedores buscaban era una calidad inmejorable. y habla de la final, sensibilidad. Lo que ellos decían, La lo medida que que uno querían es hacer sensible, era que está abierto con su mente, mejorar está el diseño con todos sus sentidos, automotriz, donde o está del parque presente, automotriz que había puede en ese empezar a momento. ver estas oportunidades y No, él encontrar no- ese Henry timing, Royce como no lo se hizo en su inventó nada. momento Bill Marriott. Lo que sí hizo fue prestar mucha atención Entonces, al más mínimo detalle. clave esto, Y el resultado y de aquí eso desvelan otra cosa pues, supremamente importante, que al final eso, casi que la los perfección. grandes mentes, los grandes empresarios, deportistas, Entonces, artistas, los que han dejado una huella en nuestra humanidad, pues en lo la medida comparten. Y es, abro comillas, cada vez que que abría una nueva tomas ubicación, una nueva locación, tienes mi abogado atención me en los decía, detalles, bueno, ahí es tienes que donde se salir va de este formando negocio de la restaurantes, vas a quebrar. Y es lo Nos mismo quedamos que Kobe hasta las Bryant. 2 de la mañana para revisar todo. Él estudiaba a los grandes, estudiaba a Y es Michael esa Jordan, ética de estudiaba a trabajo, Shaquille esa O'Neal, pasión, esa obsesión estudiaba por lo todo, que estaba cada haciendo detalle. Bill, junto con su esposa, Y era porque a no era partir el que de se ahí quedaba solo hasta las 2 de la que mañana, no. Su mientras esposa también practicaba y lo ayudaba, practicaba esto, esa incluso suma con del su hijo, interés ya lo vamos a compuesto, ver cuando lo que incursionaba hacía en el era mundo de los hoteles, de la hotelería. básicamente seguir y Pero seguir sí que es mejorando y cierto ampliar esa que brecha. obsesionarse con algo Fue exactamente lo mismo. es la única manera Y de ¿y de llegar dónde parte todo a esto de Henry Royce? De su infancia. sobresalir en algo. Al final su padre fue Clave esto, vago, de verdad que enfermizo, es bien muy pobre, impresionante. y él en cambio iba a Seguimos con la historia y iba es a cambiar eso, pues que al final el trabajando negocio pues, estaba incansablemente prosperando para no en repetir ese 1900, destino. Y eso es muy 28, parecido a Coco después Chanel. de 2 años. También creció de en haber la abierto sus pobreza, puertas. fue Los huérfano. Marriott abrieron Su 2 madre nuevas murió ubicaciones joven, de su Hot Shops. padre la abandonó. Y una de ellas fue Y incluso dijo en ese momento, por primera vez tengo independencia y restaurante, esto ya El lo vimos, destino ¿no? está en mis manos. Con carros de toda la costa este. Entonces sí que es cierto que les fue muy muy bien. Y un ya a aprendiz finales de los Rolls años Royce 30, también pues cuenta su obsesión por los detalles. con nuevas ubicaciones, La calidad del Rolls Royce volvemos a ese concepto de los sensibilidad tornillos y de estar cónicos atento a los en lugar detalles. de remaches. Es que él se dio cuenta Royce le que explicó sus que un clientes remache compraban caliente comida nunca llena para llevarla nunca llena completamente a bordo de el los agujero que aviones. hay al momento Aquí de también enfriarse. empezó el boom Y uno frío del transporte daña aéreo. demasiado al metal.
Él se dio cuenta Así de que esto. fabricamos Entonces, en tornillos cónicos y 1937, los ajustamos perfectamente en Hot cada Shops agujero empezó a ofrecer comida a mano. o almuerzos Y esos calientes en son los cajas detalles que diferencian a de Rolls delivery Royce para de los otros pasajeros carros. de avión Fue Royce desde quien nos el enseñó aeropuerto todos de los Hobart principios que impregnaron a toda en la DC. organización. Entonces, a partir de ahí, De verdad podemos que ahí pensar y saber es que Bill donde Marriott fue la se primera ve persona la en mano pensar del en empresario, del preparar y fundador, entregar almuerzos, comida obsesionado en este en los caso con aviones la para que calidad. los pasajeros pudieran disfrutarlos durante el vuelo. Al final, el primer carro Y eso solo se logra, uno, no trabajando fue todos los revolucionario días en lo ninguna otra mismo, parte. O sea, no se poniendo la inventó atención a algo sus clientes, y único. a partir de ahí Simplemente empezaron a fue unir la los puntos. excelencia en el Entonces, lo que Tenía la dice calidad como Bill, estrategia, vuelvo a citar, la y es, real calidad, hablamos porque con todos Capital siempre hablamos Airlines, que con el servicio Eastern al Airlines cliente es muy y muchas diferenciador, otras, la y calidad. todas aceptaron en recibir nuestro Pero ¿qué servicio, tanto? que nosotros Aquí en íbamos a Rolls-Royce entregar era nuestra comida realmente caliente en el avión. Y así lo aplicado. hicimos. Creció hasta convertirse en un gran negocio. Como les digo, Timing mientras Royce y sensibilidad perfeccionaba se repite. la ingeniería de los carros, Algo Rolls se clave empezó a interesar por la aviación en, y visitó a los en hermanos la Wright, expansión voló del con negocio. ellos y Pues se en puso ese a momento fabricar llamado motores Hot de Shops. avión, aunque Royce pues no estaba muy de acuerdo. Y volvemos, entramos en otro Allá en concepto, 1910 en el mismo concepto, pero en Charles otra Rolls etapa. realizó su Y primer es que vuelo de ida cuando y vuelta comenzó la sin Segunda escala Guerra sobre el Mundial Canal en de la Mancha. 1939, Y el 2 negocio meses murió se trágicamente terminó adaptando a las necesidades del país. Ellos en un terminaron trayecto de avión o a decidieron romperse que la iban a cola de su proporcionar avión Wright servicios de Flyer. comida a Con solo el 32 gobierno. años. Pues estaban Fue el en primer DC, británico estaban muerto cerca en del un accidente aéreo. Pentágono, así que bueno, pues Esto sin duda alguna nos dimos pues, cuenta afectó a de Royce, esto y vamos a que empezar a con ofrecer 48 comida años a pues, el gobierno. siguió O sea, trabajando, al final todas las personas pero que trabajaban en el cayó gobierno enfermo, pues, iban a de estar exceso trabajando de trabajo. muchas horas Ya y su pues no ética iban a de trabajo querer se cocinar. desbordó. Así que Billy Y Alice su socio, es- Claude Johnson, literalmente se que dieron se cuenta que describió a sí ahí, mismo como por el ahí también guionista podían seguir de expandiendo Rolls-Royce, su lo negocio. salvó literalmente. Todo Lo esto llevó a viajar por en Europa a paralelo descansar. a que a Bill, Pero en aún así, 1935, enfermo, Royce le seguía diagnosticaron diseñando desde su cama. Su linfoma mente no paraba, de Hodgkin. imaginaba piezas Y esto completas, es las un tipo de describía a cáncer todos sus específico ayudantes. que se propaga Y rápidamente cuando las por el cuerpo. piezas De manera llegaban a la que fábrica, los las médicos examinaba, las criticaba, las le dieron un rediseñaba. diagnóstico de 6 meses, a máximo un año de Fue vida. ahí donde Y realmente por supuesto se le recomendó a Bill entendió. y a Alice que tomaran un tiempo para relajarse, que se entendió, fueran pues, Por lo menos yo de la entendí ciudad, que se alejaran del estrés de ser emprendedores. Rolls Royce, básicamente, Por esto, pues es terminaron dejando a calidad sus empleados a en cada cargo una de sus partes, y se hasta fueron con el su último tornillo. hijo Bill Jr. Se dedicaron a Y descansar en la vuelvo y costa este de fue a Nueva partir de ahí Nueva Inglaterra para que, descansar y pues, el relajarse. gobierno británico en las guerras A mundiales partir de esto, pues, buscaba la calidad tuvieron pues, un para nuevo poder ganar control la y se guerra. dieron cuenta que el cáncer se Y le había pidieron ido. a Royce Afortunadamente, que diseñara para todos, porque motores de avión. evidentemente Si si bien no esto le gustaba, no hubiese obviamente, ocurrido, no en su estaríamos hablando de primer lo que momento es porque Marvel, los ¿no? enfocaban Pero y sí que segundo es por la cierto muerte de su socio que Rolls, al final Esto pues, permitió que la necesitaba empresa caja diera para un poder paso que la empresa adelante. sobreviviera. Entonces, Porque ahí fue donde empezó empezaron a estandarizar fabricar todos los motores de procesos. avión con la Contrataron misma a filosofía. supervisores. Más que Y esto inventarse solo algo era me mejorar. recuerda a nivel gráfico, Entonces, su porque pues, primer no me puedo motor se esperaba imaginar que diera 200 la escena caballos de fuerza y real, terminó si se dando quiere. 225. Pero siguió mejorándolo. si uno cada ve parte. la imagen de Y en sus la notas historia de detalladas, McDonald's, publicó en un libro Netflix, interno conocida como pues la ahí Biblia es del donde Rolls también Royce, puede como más o menos buscando imaginarse cómo eran o los procesos mostrándole en ese a toda la momento compañía de la historia. cómo se mejoraba cada Y después de parte un 25 motor. años, los Incluso, hot este shops motor era eran tan más bueno populares que los nunca. alemanes elogiaron estos motores. Recordemos que los alemanes en este Dice momento Bill, eran pues, los enemigos. La ¿no? compañía en algunos aspectos creció en la Decían, medida, y en gran abro medida, comillas, perdón, porque uno de Washington los empezó a mejores crecer. enemigos de los Y motores un amigo de enemigos más toda la vida de interesantes, Bill Marriott, perdón, Mark Evans Oftes, y de diseño indudablemente que lo superior, conoció en los es primeros el días, Rolls-Royce. decía esto: no creo que Obviamente, en la haya guerra, una pues, se familia necesitaba masas, en se Washington necesitaba que no volumen recuerde para a los poder hot ganarle a shops. los alemanes. El Y plan por eso del el Ministerio de domingo Defensa era quiso contratar llevar a toda la familia a los hot shops, que y a otras empresas para que diseñaran comer motores ahí. de Rolls Royce con el mismo diseño. Entonces,
Pero Claude Johnson, el socio, entramos en otro concepto negó clave para rotundamente, formar diciendo compañías que de largo él plazo. preferiría destruir Y los es planes entrar en la y ser rutina encarcelado de las personas. antes de que En la medida otra que una empresa compañía se produjera estos vuelve motores rutina con en una la vida de una calidad persona, inferior. va a Por ser lo cual, eterna. al final, solo Rolls-Royce produció Cuando o uno- fabricó los motores. Esto de los está aviones. cambiando en este momento, por supuesto, pero antes de que ChatGPT existiera, cuando uno necesitaba encontrar algo, ¿a dónde se Y dirigía? esto se traduce en A una cosa muy google.com. puntual. Al Royce final, la misión de decía, Google es "Prefiero ser organizar el la jefe información del absoluto de mundo. mi propio departamento, aunque sea muy ¿Quieres pequeño, algo? Googlealo. antes que Googlear compartir se el terminó control de convirtiendo en uno un más verbo. grande". Lo mismo WhatsApp Henry, para al los final, latinoamericanos. terminó La aplicación que más utilizamos es WhatsApp. a los Es algo 70 años, rutinario. en Entonces, en la medida 1933. que la empresa de uno se convierte en la rutina de las personas, ahí es Y donde vamos ojo a con este encontrar detalle. loops de La noche crecimiento anterior, antes de morir, y el largo dibujó plazo. un boceto, su último boceto. Y la algo que me colocó en un parece sobre clave de y le esta dijo a su parte, enfermera: que asegúrese vuelvo y de digo, que yo lo vi los de primera chicos de la parte, fábrica lo reciban. dice Bill Henry Jr., Royce murió amando su es trabajo. que su padre creía, literalmente, o más bien, abro literalmente comillas, haciéndolo hasta el el padre último creía día de su vida. firmemente en que los empleados y la administración debían participar en la brillante. rentabilidad y en las ganancias de la compañía. Eso sí, De manera carecía de que Hot habilidades Shops interpersonales. Nunca se casó, fue pública no y ofreció tuvo hijos. sus acciones a la venta por primera vez. Era pues de un carácter Y esto, difícil, por supuesto, con todos hizo sus que empleados, todos al sus momento de empleados se relacionarse. sintieran felices. Y por porque eso, realmente ahí era pues en su cuando momento se cumplía esta Charles famosa Rose frase, era un gran como digo, socio para entre él, y Marriott, luego de ser un Charles asociado, Johnson también, de porque entender era un organizador y brillante, de, un experto pues, en de relaciones públicas, participar lo mismo que en las Rolls. utilidades de la compañía. Fue justamente Porque al lo que final, hizo Marriott que esta compañía Bill Marriott realmente despegara. decía que la Eso me única hace manera pensar de esa de combinación perfecta que crecer debería haber entre era socios, hacer una felices persona a los brillante a colaboradores, a nivel los técnico, empleados. y otra Si persona los que se empleados son encargue de las felices, harán relaciones. felices a los clientes. Obvio, Y esto es una frase no buscando que cada que de uno se pronto, especialice en una pues de las uno, dos cosas, o que se sino popularizó estén más bien involucradas. Pero lo mismo pasó en nuestra época si lo vemos gracias a brevemente con Steve Wozniak y Steve un Jobs, gran empresario brillante a nivel como técnico, lo Steve fue, Wozniak, se me fue el nombre en y a este nivel momento, de PR, pero el de fundador de relacionamiento, de Virgin, que ya lo negociación, vimos aquí también de en vender un Lecciones de producto, CEOs Steve Jobs. Podcast. Entonces, Lo tengo en supremamente la clave punta de la esto, lengua, al buscar pero un se me socio que escapa en este momento. complementen a nivel técnico, y a nivel Richard Branson, ya. de relaciones De Richard públicas. Branson. De verdad, Pero es sí un que es trabajo cierto de Henry Royce que, de admirar, pues, pero ya creo yo Bill que el Marriott ya lo mayor había dicho antes. aprendizaje Y que podemos más que tener haberlo dicho antes, lo venía es cumpliendo justamente esto, los con detalles. sus acciones. Y volvamos Pero a eso esa también frase solo de me Paul recuerda Graham. también a Michel Ferrero. Michel Ferrero, Todos los recordemos, detalles lo vimos invisibles también en el episodio de se él, combinan pues fue el para primer producir empresario en Italia algo que daba impresionante. buses, que daba servicios médicos No se trata a de sus inventarse empleados. algo nuevo. Y Se buses trata de mejorar me cada refiero a que parte pues tenían el de transporte de la casa a la fábrica Gran y todo esto. episodio, Rolls Entonces, Royce, ahí una también empresa que está fabrica una gran carros estrategia y es, icónica a nivel oiga, mundial, trate y que bien a su sin equipo, duda alguna porque en la medida que su equipo tenemos esté que bien, llevarnos un solo se aprendizaje va a de eso. sentir cómodo donde está Hay y por muchos. supuesto va Ética de a trabajo, rendir o va a tener un buen performance. poder plasmar una Entonces, visión, clave esto. el poder de una sociedad, Ahora, pero a sobre partir todo de aquí es donde viene observar, reflexionar y mejorar algo. el shift. Todo con Aquí es atención donde al detalle. En la atención al todo iba a detalle cambiar es para la donde está la familia diferencia, Marriott. donde se Y es marca que en la década de los 40, esa brecha. pues sin duda frente alguna, a los demás. aprovechando Espero que este episodio te haya gustado. que les había dicho de Si las crees que le diferentes puede acciones, servir a alguien estuvieron más, 24 por favor restaurantes compárteselo o 24 hot y nos shops. vemos en un próximo episodio. Pero en los años 50, pues todo cambió. ¿Por qué? Porque apareció McDonald's. Bill Marriott y Alice Marriott, antes de que apareciera Ray Kroc y McDonald's, ya estaban sirviendo comida, entre comillas, rápida. Esto es una ilusión, parece una ilusión porque a mí personalmente, comida rápida, lo primero que se me viene a la cabeza es McDonald's. Entonces esto es impresionante. Y a un hot shop le costaba 50 centavos hacer una hamburguesa, y 2 minutos hacer una hamburguesa.
mientras que a McDonald's solo le tomaba 15 centavos y 2 minutos, era más barato. Así que para asegurarse de mantenerse rentable, Bill Marriott decidió, vender acciones públicas y también decidió abrir un hotel. En ese momento siguió aprovechando el boom del transporte aéreo y como su hotel quedaba entre la mitad entre el aeropuerto y el Pentágono, pues ahí fue donde vio una nueva oportunidad. Recordemos que había 40,000 personas trabajando en el Pentágono y pues también traía gente de todo el mundo. Así que a solo 5 minutos puso un hotel y pues no sabían nada sobre esto. Ahí fue donde su hijo, Bill Jr., tomó las riendas de esta línea de negocio. Y su papá, Bill padre, lo que le dijo, bueno, ¿y tú qué sabes de este negocio? Y Bill Jr. lo que le dijo es, pues no tengo ni idea, pero estoy seguro que aquí tampoco nadie sabe nada sobre este negocio, así que arranquemos. Y aquí vuelve y se esboza ese trabajo, esa ética de trabajo muy importante, porque como lo escribe Alice, dice, Bill padre, mi hijo y yo estuvimos ahí trabajando toda la noche. Trabajamos en los colores de las paredes del hotel. Si no nos gustaba un color, lo pintábamos de nuevo. Probábamos con otro color. La verdad fue algo increíble. Y con eso fue que abrimos el primer hotel, Twin Bridge, en el 57. Y luego Key Bridge en el 59, en Richmond. Entonces, a partir de ahí fue que nace como tal y como lo conocemos hoy en día Marriott, la cadena hotelera más grande del mundo. Porque empezaron a incorporar todo ese conocimiento que habían tenido de la hospitalidad en restaurantes, en catering para los aviones. Y fue ahí donde realmente arrancó el mundo de Marriott, de la cadena hotelera. Entonces, sí que es cierto que pues Marriott fue un pionero de la hotelería y de la hospitalidad, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque pues ellos implementaron el sistema de reservas, los restaurantes, las actividades familiares y un montón de cosas, porque al final se dieron cuenta que lo que querían hacer era que las personas se sintieran casi como que en casa. En el 72, Marriott se asoció, fue la primera cadena hotelera a asociarse con una compañía de cruceros, y ya en el 80 se había convertido en la compañía hotelera más grande del mundo. Y todo esto gracias a que cuando Bill padre decidió pues dar un paso al costado, él murió en 1985, es decir, con 85 años exactamente. En el 67 decidió darle a su hijo mayor la presidencia. No obstante, pues Bill padre seguía trabajando. Esto es algo, muy remarcable y que todos los grandes fundadores o empresarios, artistas, deportistas que hemos visto acá tienen esa obsesión, esa pasión. Y como lo vimos con Henry Royce, el creador de Rolls-Royce, en el anterior episodio, que murió literalmente, hizo su último diseño, se lo entregó a una persona y murió. Bill Marriott pudo ver esa compañía cómo creció, que se expandió a nivel mundial, abriendo su primer hotel internacional en Acapulco, México, en el 67, y luego, años más tarde, en Ámsterdam, en Europa. Así que es una historia fascinante y lo que ha permitido la expansión de Marriott a nivel mundial es que en 1992, Marriott decidió
dividirse en dos compañías. Una que se llama Marriott International Corporation, quien es quien administra y otorga las franquicias de propiedades. Por eso es que podemos ver un Marriott, un JW Marriott, un Hotel W, un montón de cosas a nivel mundial. Y luego está la otra compañía que se llama Host Marriott Corporation, que ellos son los que son propietarios de hoteles y administran pues toda la parte de alimentos y bebidas. Entonces, clave esto, y esto es lo que ha permitido que Marriott absorba otras cadenas hoteleras como es de Ritz-Carlton. Ritz-Carlton es la primera cadena hotelera a nivel mundial. Esto de algo sirvió en mi carrera, y eso fue lo que aprendí ahí. Pero vuelvo y digo, en la década de los 2000 Marriott empezó a establecer alianzas con empresas y marcas de lujo como Bulgari, y empezó a comprar y a absorber diferentes compañías. La última fue con Starwood, donde absorbió a marcas como Sheraton, Westin, W y St. Regis. De verdad que esto es una compañía multimillonaria, que fue creada por un gran empresario como fue Bill Marriott, pero también, por supuesto, por su esposa, porque su esposa también estaba totalmente involucrada en todo el negocio, cocinaba, ponía en su momento la decoración, hacía el diseño de interiores, compilaba los menús, hacía también su parte. De hecho, fue vicepresidente de la corporación Marriott. Entonces, esa fue la historia del día de hoy. Bien importante, ya puedes ver que una gran compañía nace de un gran emprendedor, de su pareja también, por supuesto, pero una visión muy clara, de unos valores muy claros y una mentalidad de recursividad, de no es más que el qué, es el cómo, por supuesto del timing y de la sensibilidad. Esos son los aspectos que me gustaría que te llevaras el día de hoy para tu vida. Así que si crees que este episodio le puede servir a alguien más, por favor siéntete libre de compartírselo. Síguenos en la plataforma en la que estés. Si es en Spotify nos puedes seguir. Si es en YouTube te puedes suscribir. Si estás en Apple Podcast también lo puedes hacer. Asegúrate de seguirnos, darnos 5 estrellas para que podamos llegar a más personas y por supuesto seguir compartiendo este mensaje de convertirnos en nuestros CEOs de nuestras propias vidas. Te mando un gran abrazo y nos vemos en otra historia.